El día de hoy, pues como todos ya saben, vamos a ver lo que son los protocolos o los lineamientos para la reapertura de los centros de trabajo con el sistema de semáforo que se... Anaí, reinicia tu audio. Ahí está, ya. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, no sé hasta dónde se dejó escuchar, pero hablaba de que vamos a ver lo que son los protocolos sanitarios y cómo se implementan con base en los lineamientos que se están publicando actualmente o que se publicaron para la reapertura de centros de trabajo. Vamos a ver que hay una diferenciación por tamaño de empresa y que tenemos que hacer una categorización previo a aplicar pues estos protocolos sanitarios. Vamos a ver este contenido el día de hoy. Vamos a iniciar con definiciones. No quiero dejarlas pasar para que estemos todos en el mismo contexto, pero igual lo vamos a ver de manera muy breve. De ahí un contexto para estar todos en el mismo canal. Lo mencionaba, cómo estamos en nivel internacional o a nivel internacional, nacional y local. Y posterior a eso ya pasaremos a revisar lo que son los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, que fueron los que se publicaron el 29 de mayo y que son con base en los que van a posiblemente tener inspecciones las unidades económicas, ya sea de Secretaría del Trabajo o COFEPRIS, y el IMSS, pues vamos a ver que va a ser más bien un apoyo que una inspección. Dentro de estos lineamientos, pues vamos a ver a quiénes les aplican y cómo les aplican, la categorización que tenemos que hacer antes de iniciar con estos lineamientos, principios rectores de la aplicación de estos lineamientos y medidas para evitar casos de contacto, que es lo más importante o es el objetivo por lo cual tenemos que implementar protocolos de seguridad sanitaria en nuestros centros de trabajo. Para terminar, pues, con un breve resumen. Iniciando con las definiciones, dos diferencias, coronavirus y COVID-19. Coronavirus es una familia de virus que son distintos virus que producen diferentes enfermedades. En este caso, a finales del 2019 se descubre un nuevo tipo de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, cuando hablamos de COVID-19 no hablamos del virus, sino de la propia enfermedad, que es una enfermedad infecciosa respiratoria que la causa este tipo de coronavirus SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad COVID-19? Tenemos que tener muy en mente tres síntomas, que es tos, fiebre y dolor de cabeza. Son los tres primeros que tenemos que tener muy en la mente. Y estos síntomas se pueden acompañar o no de síntomas secundarios como son el escurrimiento nasal, los dolores musculares, dolor o ardor de garganta, ojos rojos, y solo en casos graves vamos a tener el síntoma de dificultad para respirar, que regularmente son los casos que requieren una hospitalización. Si no tuviéramos ese síntoma, aunque tuviéramos fiebre, tos, dolor de cabeza, pues no se recomienda el asistir a una asistencia médica, ir a una asistencia médica o al hospital, solo hasta que presentemos dificultad para respirar. Y bueno, la OMS marca que solamente una de cada 5 personas presentan dificultades para respirar o síntomas graves, que es y que regularmente está asociado a personas mayores o personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad. Lo que más adelante vamos a llamar como población vulnerable. Ahí está. Y aquí tenemos un cuadro de los síntomas
donde ya veíamos que los que tenemos que cuidar, si presentamos por lo menos uno de los primeros 3 síntomas, tenemos que aislarnos, es decir, restringir el contacto con otras personas y hacer un control o un monitoreo de los síntomas hasta que pues, nos sintamos mejor. Y se recomienda también aquí en Culiacán pues hablar al 713-0063 para informar y que estén pendientes de nuestro caso, ¿no? Pero no asistimos al doctor o a un hospital, sino hasta que tengamos síntomas graves. La fiebre es arriba de 37.5 grados cuando podamos decir que tenemos el síntoma de fiebre, que se puede acompañar o no con tos seca y dolor de cabeza. Son los 3 síntomas que les comento, tenemos que monitorear de manera personal y en los trabajadores en la empresa. Y tenemos aquí la definición de aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. El aislamiento, les comentaba, se da cuando una persona presenta síntomas y restringe la cercanía con otras personas para evitar, se considera como un sospechoso de presentar la enfermedad de COVID-19 y restringe ese acercamiento, ¿no? Pero el aislamiento es entre personas que presentan síntomas, a diferencia de la cuarentena, que son personas que no presentan síntomas o no presentan síntomas todavía, pero que pueden haber estado en contacto con algún sospechoso o confirmado y tienen igual que restringir la cercanía con otras personas por ser posibles sospechosos. Esa es la cuarentena. Y el distanciamiento social o el distanciamiento físico es lo que aquí en México se ha promovido como sana distancia y es mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros de las personas, de todas las personas en general. ¿Qué podemos hacer para prevenir la propagación de la enfermedad COVID-19 o del virus SARS-CoV-2? Es lavarnos las manos con frecuencia y con jabón y abundante agua, así como desinfectarlas. Esto es usando ya sea gel con al menos 60% de alcohol o alcohol. Mantener una distancia de 1 metro recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aquí en México la Secretaría de Salud recomienda 1,5 metros. Evitar lugares concurridos, ya lo sabemos todos, evitar tocarnos ojos, nariz y boca. Utilizar el estornudo de etiqueta, que es con el codo flexionado, o bien un pañuelo y después colocarlo en un recipiente con tapa, ¿no? Permanecer en casa y aislarnos en caso de que tengamos los síntomas leves, que ya mencionamos que es tos, dolor de cabeza y fiebre. Y buscamos atención médica cuando presentemos alguno de estos síntomas, así como dificultad para respirar. Esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que a nivel internacional y que México ha adoptado también como directrices para el control de COVID-19 aquí en México. Otra parte, pues ya veíamos que regularmente el virus transcurre entre 5 y 14 días en que nos contagiemos y podamos presentar los primeros síntomas, y también hay estudios a nivel internacional donde se habla de que el virus puede permanecer vivo en superficies, es decir, si alguien estornuda o alguien enfermo estornuda en un lugar, en una superficie, dependiendo del material puede vivir diferentes horas, entre 24 hasta 72 horas. Es por eso que también, además del distanciamiento social o la sana distancia, tenemos que evitar tocar superficies. Por último, en las definiciones, es importante dejar claro la diferencia entre limpieza y desinfección. La limpieza es cuando algo está aparentemente sucio y vemos residuos de tierra, polvo, grasa u otra materia, ¿no? Para eliminar estos residuos tenemos que aplicar abundante agua y jabón, o ya sea en una superficie o en nuestras manos.
Se recomienda por lo menos 30 segundos, frotar hasta las muñecas, en el área de alimentos hasta los codos y sin olvidar abajo de las uñas, etcétera. Y agua y jabón, solo estos dos componentes tendríamos una limpieza y ya tendríamos unas manos o un objeto aparentemente limpio. Sin embargo, para la eliminación del virus, es importante que además de la limpieza, desinfectemos. La desinfección es la eliminación o reducción de microorganismos que viven en una superficie y para esto tenemos que usar agentes químicos. Para la desinfección podemos utilizar una solución de hipoclorito de sodio al 5% o alcohol al 60%. Es lo que recomienda actualmente la Secretaría de Salud aquí en México. El hipoclorito de sodio al 5%, esa solución se realiza con 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro común. Tendríamos de esa forma 1 litro de esta solución desinfectante, o bien en el mercado hay otras soluciones que podemos comprar también, que son desinfectantes y que están aprobadas por la Secretaría de Salud para combatir este virus SARS-CoV-2. Hasta ahí la parte de definiciones, que estemos todos claros qué es el coronavirus, que yo sé que la mayoría ya lo sabía, y vamos hacia un contexto, hablar de manera también ligera, lo que es a nivel internacional, pues es una contingencia sanitaria de muy alta relevancia, muy importante por el número de casos que ha tenido y sobre todo de defunciones. Se habla de que a nivel mundial se tienen 371.166 muertes registradas, esto es hasta el 1 de junio, lo que es más de 250.000 de personas fallecidas por causa de COVID-19 y son solo los registrados. Y se habla de que actualmente a nivel mundial pues hay 119.272 casos activos y ha habido más de 6 millones desde que inició la pandemia hasta este momento confirmados. Si nos vamos por continentes, vemos que América hasta el 1 de junio ya había superado a Europa, porque pues aquí se contabilizan los casos de Estados Unidos, que sabemos que ha sido una contingencia muy importante para ellos, con un gran número de casos confirmados. Luego es importante hablar de las fases. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos 5 fases, que pueden ser 6 si se considera un rebrote, ¿no? La fase 0 es cuando inicia la enfermedad en algún punto, en algún lugar del mundo. Esto es pues cuando inició en Wuhan, China, a finales del año 2019. La fase 1 es cuando se presenta el primer caso de importación, o sea, el primer caso fuera de ese país, sería la fase 1. La fase 2 es cuando ese caso que se importó ya no son más casos importados, sino que la gente se empieza a contagiar entre ellos mismos ya de manera local. Fase 1, pues aquí en Culiacán fue cuando veíamos que teníamos el primer confirmado a nivel nacional aquí en Culiacán, que después no se confirmó. Y la fase 2 es cuando ya no es alguien que viene de Italia o de Europa, sino que nos empezamos a contagiar entre nosotros mismos. Y la fase 3 es cuando esos contagios que son de manera local ya son muy, pues alcanzan un gran número de defunciones o de contagios, y en esta fase es cuando se prevé el pico de la curva, ¿no? La punta más alta de contagios de la curva, ya que a nivel histórico las pandemias se dice que tienen un comportamiento de curva, inicio, un pico y tienen un final, ¿no? Y se habla de que ese final es aproximadamente 2 años, puede ser más o puede ser menos dependiendo el tipo de pandemia, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos tenido bastantes pandemias. A los contemporáneos, a las personas que estamos en este planeta en este momento no nos había tocado, sin embargo,
desde los años 1500, 1000, la era de Cristo, se habla ya de pandemias documentadas. Entonces, hablamos de la fase 3, es la que estamos ahorita aquí en México. La fase 4 sería una disminución cuando ese punto más alto de la curva empieza a bajar, sería la fase 4. Sin embargo, en esta fase 4 sí es muy importante, si no tenemos las medidas, si no hacemos una buena implementación de protocolos, sobre todo en las actividades económicas que son donde se concentran gran parte de trabajadores, proveedores y clientes, podríamos, en vez de tener un bajón y pasar ya a una fase 5, que es el fin de la pandemia, regresarnos a una fase 3, donde en la fase 3 es donde regularmente todos los países adoptan medidas de cuarentena. Ya veíamos personas no enfermas que se aíslan, y que en México no utilizamos la fuerza o el poder judicial como militares o policías para mantenernos en cuarentena, a diferencia de otros países, pero que, bueno, si esto no baja, sino que nos vamos hacia atrás todavía a un punto más máximo, no se declara una fase 5, sino una fase 5 como final, sino que la fase 5 sería una nueva fase 3 y extremar medidas de cuarentena o de aislamiento social para finalmente poder pasar a una fase 6. En ese caso sería el final de la cuarentena, cuando ya cada país, región o a nivel mundial se hace una valoración del impacto que tiene o ha tenido la pandemia a nivel, en el nivel en el que estamos haciendo el análisis. Esto es hasta el 1 de junio, que fue el lunes. Teníamos, como les comentaba, estamos en fase 3 en México, 16,000 casos activos y un número muy elevado de 10,167 defunciones, ¿no?, que son las contabilizadas, y un número de 93,435 casos acumulados en México a lo largo de la pandemia. Dentro del contexto nacional también de cómo estamos, es importante tener en mente el semáforo que se publicó el 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación, perdón, el 14 de mayo, que habla de cómo a partir del 1 de junio vamos a ir teniendo una reapertura de las actividades económicas, educativas y sociales. Sin embargo, las educativas vemos que no se restablecen hasta que estemos en un color verde, y las sociales se empiezan a restablecer en naranja y amarillo, al igual que las económicas, que es en el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces, actualmente en Sinaloa estamos en rojo. Este semáforo es por regiones. Estamos en rojo, por lo cual actividades laborales o económicas consideradas no esenciales no están permitidas. Y empiezan a permitirse cuando pasemos a un color naranja. Esto de manera gradual. Quiere decir que cuando pasemos a naranja no vamos a volver todas las empresas no esenciales a operar a un 100%, sino que con algunas recomendaciones, protocolos y sobre todo reducción de personal y de procesos que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son los parámetros por los que este semáforo se va a ir moviendo de colores por región? Cada región va a contabilizar sus casos. Sin embargo, estos 4 parámetros son los mismos para todas las regiones o todos los estados de México. El primero es la ocupación hospitalaria de la red de enfermedades respiratorias agudas y que también incluye lo que es COVID, y es decir, cuántas personas están en los hospitales de la región que padecen estas enfermedades. La segunda va a ser la tendencia de ocupación hospitalaria, es decir, cuántas camas se tienen en entidad de atención a estas enfermedades respiratorias, que puede ser COVID u otras enfermedades como la neumonía típica u otras enfermedades respiratorias. El tercer parámetro es la tasa de reproducción del virus, es decir, con qué velocidad pues se está propagando el virus o cuántos casos confirmados
hay con respecto al día anterior. Se dice que lo ideal es que una persona contagie solamente a una más, ¿no? Que sería como que lo ideal. Sobre todo si contamos el hecho de que una persona puede contagiar hasta 100 personas si están en un lugar concurrido o puede haber un contagio masivo. Y por último, el porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas dan positivos sobre el número total de pruebas que se realizan en esa región. Entonces, estos son los parámetros con los que vamos a pasar de un rojo a naranja, de un naranja a amarillo, o de un amarillo a verde en su momento. Sin embargo, no quiero desalentarlos, pero se ha visto un relajamiento de las medidas de las medidas de seguridad sanitaria aquí en la ciudad, muy importante, y el día de ayer pues hubo un exceso en los casos confirmados, son 280 y algo, casos confirmados cuando habíamos estado teniendo una tendencia de 80, 100, entonces 280 en un solo día en Sinaloa son bastantes. Entonces, ¿cuándo vamos a pasar un naranja? No hay una fecha, depende de nosotros, de las personas y de estos indicadores que se van a dar cuando los índices de personas con contagios de coronavirus pues bajen, ¿no? Sobre todo de los casos graves, porque lo que buscamos con este semáforo es, como todos sabemos, que no exista un colapso del sector salud, es decir, que haya más enfermos que camas o que disponibilidad de la atención para ellos. También se publicó... Disculpe que te interrumpa. Gracias. Nos están comentando si podemos avanzar en el tema de los protocolos. Muy bien. Por la cuestión de los tiempos. Gracias. Ok, perfecto. Perfecto, de hecho ya seguíamos en esta parte de los lineamientos o los protocolos que se publicaron el 29 de mayo. Igual si hay participantes que estuvieron en la conferencia del martes, la conferencia es totalmente la misma, no era como en dos partes, eran las personas que pudieran estar el martes o bien las personas que pudieran estar hoy. Este documento que se publica en el diario oficial habla de la aplicación, es de aplicación general para todos los centros de trabajo, sobre todo los no esenciales, y nos habla para una nueva normalidad o un retorno a las actividades laborales de manera segura, escalonada y responsable. Lo primero que tenemos que hacer es dimensionar para saber qué protocolos o qué lineamientos voy a aplicar a mi centro de trabajo. Lo primero que tengo que hacer es dimensionar en estos 4 aspectos, es decir, por tipo de actividad, por nivel de riesgo epidemiológico, por tamaño de centro de trabajo y tener en cuenta las características internas. Cuando hablamos de tipo de actividad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las que son esenciales y las que no. Ya conocemos todos que las esenciales fueron publicadas en el DOF el 31 de marzo y son todas las actividades que no cerraron desde el inicio de la cuarentena o del aislamiento social, distanciamiento social, y tenemos las nuevas actividades que también se publicaron el 14 de mayo, que habla de minería, construcción y fabricación de equipos de transporte. Estas nuevas actividades esenciales, bueno, están obligadas a cumplir con unos lineamientos que son similares o son iguales a los que se publicaron el 29 de mayo y a subir el cumplimiento de estos lineamientos a la página de nuevanormalidad.gov.mx para que tengan una evaluación, sean aprobados, se dé el estatus de no concluyente, que es cuando se requiere más información, o bien denegado, que en este caso tendrían que volver a subir la información. Solo si nos encontramos en las nuevas actividades esenciales, que es minería, construcción y fabricación de equipos de transporte. Esto es para que pudieran operar a partir del 1 de junio
Y también en esta página de nuevanormalidad.gov.mx podemos subir nosotros el cumplimiento de los lineamientos técnicos que nos apliquen si queremos ser acreedores a un distintivo, o bien si somos de estas nuevas actividades esenciales estamos obligados, ¿no? Ya lo mencionaba. Aquí pues estamos aceptando que el IMSS pudiera fungir como un apoyo o una ayuda y una posible inspección de la Secretaría del Trabajo y de COFEPRIS. Eso es la identificación. Estamos hablando de la categorización del centro de trabajo para aplicar los protocolos. Lo segundo es identificar el nivel de riesgo, es decir, del semáforo que hablaba hace un momento, en qué punto se encuentra la región que yo tengo, ¿no? Que ahí, dependiendo del semáforo, son las medidas que voy a tener. Cuando estamos en máximo ya vimos que no operamos, en alto, que es naranja, es un aforo reducido, aquí se recomienda del 30% para actividades no esenciales. Y en intermedio, en riesgo intermedio o en amarillo, se recomienda que puedan operar todas las personas, pero salvo las personas que estén en estado de vulnerabilidad, que vamos a ver ahorita qué es las personas en estado de vulnerabilidad. Y por tercer punto, dentro de la misma categorización, tenemos que identificar el tamaño del centro de trabajo, es decir, cuántas personas tengo dependiendo del sector al que pertenezco, y me voy a ubicar ya sea en micro y pequeña, que es son unos solos requisitos, en mediana o bien en grande. Por último, tenemos la identificación de características internas, que es decir, qué peculiaridades tengo yo como centro de trabajo. Aquí es donde identificamos a las personas con una situación de vulnerabilidad o de mayor riesgo, que son sobre todo personas mayores de 60 años si las tuviera, o con enfermedades crónicas como ya mencionábamos, diabetes, hipertensión y u obesidad, que estas tres personas no se recomienda que se incorporen en este recomendable 30% de inicio de operaciones, sino que se haga hasta una fase amarilla o inclusive hasta una fase verde. Así como las personas que tengan a su cargo el cuidado de menores de edad o personas mayores, porque ya veíamos que existe ahorita una suspensión de las actividades educativas, por lo tanto, hay que identificar a estas personas que están en una situación de vulnerabilidad y ver de qué manera se apoyan, ¿no? Si es con Office, ser solidarios con este tipo de personas. Y por último, tenemos que identificar cuáles son mis áreas donde yo tengo más contacto con las personas o donde hay un mayor riesgo de contacto ya sea entre empleados o entre proveedores y clientes. Me voy a saltar. Quiero mostrar esta porque lo más importante es el distanciamiento social. De todas las medidas que va a tener mi protocolo, lo que yo tengo que asegurarme es que exista un distanciamiento social entre trabajadores, clientes y proveedores, que por ningún motivo exista una cercanía menor de 1,5 metros, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que ese retorno a las actividades sea escalonado. En naranja del 30%, o va a depender de las dimensiones de la empresa. Si es una empresa muy grande donde existe el espacio ideal para que el 100% de los trabajadores, descontando las personas que están en situación de vulnerabilidad, que ya veíamos adultos mayores, enfermedades crónicas o cuidadores de niños y ancianos, que todas las demás personas estén a una distancia, en el acomodo de escritorios o de equipos, maquinaria, dependiendo el giro de la empresa, ¿no? O el proceso productivo. Para este distanciamiento social yo puedo, o esta sana distancia, puedo promover
o realizar controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son ya sean barreras físicas o señalamientos o señalización para que ayudarle a las personas a que estén siempre en una sana distancia. Cuando los espacios no me dan para tener a las personas o a los procesos que son esenciales dentro de la empresa, puedo establecer una barrera física, puede ser que entre escritorios exista una mica o algo que, aunque estén a una distancia menor de 1,5 metros, reduzca ese riesgo de contagio por secreciones salivales, sobre todo al momento de hablar. Adicional a los controles de ingeniería, puedo establecer controles administrativos, esto es decir, identificar cuáles son los procesos esenciales, los que tengo que hacer en la oficina o en mi planta de producción, y los demás preferentemente dejarlos en home office, sobre todo los que están funcionando. Ese sería un control administrativo. Otro sería la entrada escalonada, cuando tenemos un gran aforo de personas al entrar a una organización y empezamos a escalonarlos por lo menos con media hora de diferencia en partes. La toma de temperatura con termómetro a distancia, que es uno de los requisitos indispensables que vamos a ver ahorita para aplicar las medidas indispensables. Y por último, el equipo de protección personal, ¿no? Si adoptamos medidas de distanciamiento y aparte de ingeniería administrativas y también un equipo de protección personal, tenemos pues un buen control de lo que es evitar que se propague la enfermedad en mi centro de trabajo. ¿Qué es el equipo de protección personal? Ya veíamos que tenemos que evitar tocarnos boca, nariz y ojos, por lo que el equipo de protección personal tiene que ir enfocado a estas tres partes, ¿no? La protección ocular y de la boca con un cubrebocas ocular, puede ser con gogles o bien con la careta, que también me provee una protección a la nariz y a toda la cara. Sin embargo, si uso careta, tengo que usar cubrebocas también. Entonces, a esto van enfocados los protocolos, a cómo hago que en mi empresa exista un distanciamiento social o una sana distancia, y también implemento medidas de ingeniería y de administración. Esto es para evitar los casos de contacto. ¿Qué es un caso de contacto en la empresa? Es una persona que posiblemente o se confirma que se contagió de la enfermedad COVID-19 en la empresa, ¿no? Que esa enfermedad tuvo origen y motivo en el trabajo, y esto puede ser bajo las siguientes condiciones: que estuvo a una distancia menor de 1,5 metros de una persona confirmada de esta enfermedad, y esta cercanía fue por más de 10 minutos y además esta persona no estaba usando su equipo de protección personal, es decir, que la empresa no le dio o no supervisó que utilizara cubrebocas, careta o gogles, dependiendo del puesto. Segundo es que ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Me apoyas, Daniel? Sí, claro. ¿Cómo pueden saber si el contagio fue en el trabajo? Son estos 3 puntos que estoy mencionando. Primero es que exista una persona confirmada en el trabajo y que otra persona también presente los síntomas o se confirme, y que haya estado con esta persona 10 minutos o más a una distancia menor de 1,5 metros sin usar equipo de protección personal, o que haya tenido un contacto directo con secreciones, es decir, que esta persona dentro del trabajo le estornudó en alguna parte de la piel y tuvo un contacto con ojos, nariz y boca,
y que no se usó un equipo de protección personal. Y este contacto debe haber ocurrido por lo menos 5 días anteriores de cuando se presenta el primer síntoma. Es decir, si tengo un síntoma hoy y ayer empecé a trabajar, bueno, no se considera contacto de trabajo, ya que tuvo que haber sido estas circunstancias por lo menos 5 días antes del primer síntoma, ya que veíamos que es el periodo en el que se incuba el virus, de 5 a 14 días, lo veíamos en las definiciones del inicio. Y esto nos lleva a lo que son las enfermedades de trabajo o los riesgos de trabajo, ¿no? Que los riesgos de trabajo, como todos sabemos, pueden ser accidentes o enfermedades que tengan origen en el trabajo, ¿no? Con motivo en el trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y estos riesgos de trabajo pueden ser por accidentes, que sean leves, graves o fatales, estos accidentes dentro del centro de trabajo, los accidentes de trayecto, que son de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pero lo que nos importan son las enfermedades. Es el tercer tipo de riesgo de trabajo. Y recordemos que para las incapacidades con el IMSS hay enfermedades generales y enfermedades de trabajo. Las generales son las que tenemos de manera general, que no precisamente tienen motivo con el trabajo. Yo puedo contraer una enfermedad fuera del trabajo y aún así tener una incapacidad por el IMSS, pero sabemos que es del 60%, a diferencia de las enfermedades de trabajo, que es al 100%, y esta, de acuerdo con lo que publica el IMSS, se va a considerar el COVID-19 enfermedad de trabajo para todos los trabajadores del sector salud y actividades esenciales. Es decir, doctores, enfermeras, personas del sector salud, no hay mucho que investigar, es riesgos de trabajo, así como algunos de los empleados de actividades esenciales, como pueden ser los que están en mostradores de farmacias, de supermercados, etc. Sin embargo, para las no esenciales sí se puede considerar como enfermedad general o de trabajo, dependiendo. Si existe un contacto de trabajo y un brote, sobre todo tiene que haber un brote en la empresa, más de 2 personas enfermas, ya entraría el IMSS a realizar una investigación para ver si se considera enfermedad de trabajo. Sobre todo, ¿qué va a investigar? Si la empresa está implementando las medidas indispensables o todas las medidas necesarias para evitar el distanciamiento social y la propagación del virus. Si soy actividad no esencial y tengo una sola persona enferma, puede ser una enfermedad general, ¿no? Y aquí entran los controles administrativos. Si yo detecto una persona con un síntoma, tengo que aislarla. No tengo que permitir que entre alguien a mi empresa con alguno de los 3 síntomas: dolor de cabeza, fiebre y tos seca. Por eso utilizamos el control administrativo de la toma de temperatura con termómetro a distancia. Bueno, Anaí, muchas gracias por tu respuesta. Hay 2 preguntas más. Sí. Muchas gracias. ¿Las maquiladoras son trabajos esenciales? Dependiendo qué maquilen. Realmente está muy amplio el documento. Está muy amplio el documento tendrían que revisar el que se publicó en el DOF el 31 de marzo, que es el acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Ahí vienen una lista de todas las actividades que son esenciales. Habla del sector salud e insumos para el sector salud. Entonces, si son una maquiladora que maquile productos para el sector salud, se considera como indispensable. Si son una maquiladora de insumos para alimentos o para el sector primario, se puede considerar indispensable. Sin embargo, si maquilan textiles, eso ya creo que no está en el listado como esenciales. Entonces va a depender de qué maquilen, y para estar muy seguros tenemos que revisar ese documento donde ahí viene el listado de las actividades esenciales, y todo lo que no venga mencionado ahí es una actividad no esencial. Es decir, si de alguna forma mi giro no encaja en esa lista,
publicada el 31 de marzo, no soy una actividad esencial. Entonces, tengo que empezar a operar hasta que el semáforo esté en naranja. ¿Hay otra preguntita? Sí, nada más que se me trabó, disculpa. Ah. Dice, si el lugar de trabajo es un local, obviamente condicionado para usar aire acondicionado, ¿qué se puede hacer para la apertura? Los trabajadores no hay problema de contacto ya que es amplio. ¿Se puede usar aire acondicionado? Sí, sí se puede usar aire acondicionado. Se recomienda que exista una ventilación natural. Sin embargo, si no se puede, sin problema, aire acondicionado, pero que exista un distanciamiento social, ¿no? Que ya una sana distancia. Y para continuar, por último, ¿quiere decir que aumentará el riesgo de trabajo en el pago del IMSS? Sí, si en mi empresa existe un brote de enfermedades y todas el IMSS las clasifica como enfermedades de trabajo, hay un aumento en la prima. Gracias. Adelante, Nay. Es por eso la importancia de aplicar los protocolos, ¿no? En segundo plano. El primer plano es buscar la salud y la seguridad de los trabajadores y personas que estén en mi empresa, que pueden ser clientes o proveedores. Bueno, ya, entonces, ¿cómo tenemos que lograr evitar estos casos de contacto, estas enfermedades generales de trabajo? Tenemos que elaborar un plan de trabajo que este plan de trabajo es mi protocolo. Entonces, primero tengo que saber qué tengo y sobre eso qué qué me falta, ¿no? Para empezar a implementarlo. Que la implementación ya sería la etapa 2. En A1 yo planeo, elaboro los documentos y veo que analizo cómo estoy y qué voy a hacer. En el analizo cómo estoy, pues analizo mis espacios para ver qué controles de ingeniería voy a aplicar. Analizo qué personas vulnerables tengo, qué procesos son esenciales y cuáles puedo dejar en CONOFIS. Y lo documento todo, ¿no? En un documento que va a ser mi protocolo. En segunda etapa tengo yo la implementación de esas medidas y es el retorno de los trabajadores a la empresa cuando estemos en un color naranja. Y la etapa 3 y última sería una reincorporación completa de todos los trabajadores, previsto cuando estemos en color verde. En la etapa de planeación, que es la primera etapa, antes de abrir, antes de aperturar, tengo que establecer como primer requisito un comité o una persona responsable de llevar el seguimiento. Para las empresas que tienen ya comités de seguridad e higiene o comités de capacitación, bueno, o comisiones de capacitación, comisión y comité, pudiéramos usarlo como un sinónimo, es armar igual otro grupo de personas que puede estar integrado por representantes del patrón y de los trabajadores, del sindicato si lo hubiese, para vigilar el cumplimiento de los protocolos o de las medidas que se tienen que adoptar, medidas de distanciamiento social, medidas de ingeniería, de administración y de equipo de protección personal. Si no formo un comité, que es más de 2 personas, designo un responsable, puedo resignar a una persona. En las empresas que tienen encargados de seguridad e higiene, bueno, esta persona sería un indicado para asumir este puesto. Tengo que hacer un acta de integración, un programa de actividades. Ellos o esa persona responsable tendría que elaborar el protocolo y finalmente difundirlo y hacer una supervisión de que se implemente. Una vez que designó al comité o al responsable, esta persona tiene que elaborar un diagnóstico que ya veíamos. ¿Cuáles son los servicios esenciales? ¿Cuáles son los puestos de trabajo y actividades que tienen más riesgo de trabajo y que puedo modificar para que exista una sana distancia? Y por último, ¿cuál es el personal disponible? Es decir, descontar se recomienda o, bueno, es uno de los requisitos indispensables,
no tener en el centro de trabajo personas en situación vulnerable, es decir, mayores de 60 años o con enfermedades crónicas. Mis protocolos van a establecerse, como ya lo habíamos comentado, con base en medidas de ingeniería, administración, el equipo y el distanciamiento social. Bueno, se publicó en el Diario Oficial el 29 de mayo el listado de los requisitos que tienen que contener los protocolos de las actividades con base a la categorización que ya mencionaba, como es la categorización, y sobre todo al tamaño de la empresa. Hay una lista de requisitos para empresas micro y pequeñas, es otra lista diferente para empresas medianas y otra lista diferente para empresas grandes. ¿Cómo saber qué tamaño es mi empresa? Con base en esta tabla, ¿no? Que ya lo veíamos, que es por el sector y el número de trabajadores. Este listado, lo dejo aquí nada más para mencionarlo, está tomado de la lista de comprobación que publicó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 9 de abril, así como una guía que publicó OSHA para la preparación de los lugares de trabajo. Si quisieran abundar más en literatura internacional acerca de los protocolos de COVID-19. Y aquí en México, bueno, nos tenemos que apegar al que se publicó, les comentaba, el 29 de mayo, que es el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas. Y marca 15 indispensables para micro y pequeña, que son los ítems 1.1, ahí están marcados, hasta el 50 para mediana, y recomienda otros 40 para empresas micro y pequeña. Para mediana marca 15 como indispensables y recomienda 62. Para grande marca 15 y recomienda 72. Entonces, les recomiendo que no nos quedemos en los indispensables, sino que también de las recomendadas tomemos muchos de los puntos que son muy favorecedores para evitar la propagación de la enfermedad en el centro de trabajo. Esa es la tabla de las medidas para micro y pequeñas, ¿no? Considerando las indispensables. Es indispensable, es decir, si yo llego a tener una inspección de Secretaría del Trabajo o de COFEPRIS, tengo que tener estas medidas como indispensables. Estas no tengo para dónde hacerme, ¿no? Y las recomendadas las puedo adoptar o no. Dentro de las indispensables tenemos lo que es planeación y vigilancia. Las empresas tienen que tener sí o sí, y esto es para las 3 tamaños, pero nos vamos a abocar ahorita en micro y pequeñas, sí o sí designado el comité o la persona responsable, ¿no? Que ya veía que se parece a una comisión de seguridad y higiene o de capacitación, o una persona responsable, y tengo que designarla y tener documentado quién es. Y esta persona tiene que haber llevado una categorización de mi centro de trabajo, tengo que tener documentado en qué categoría estoy, si soy esencial o no esencial, en qué parte del semáforo está mi región, en qué tamaño estoy y cuáles son mis características específicas. Ya veíamos la categorización en esos 4 aspectos. Esas personas se tienen que cerciorar de que las medidas se implementen y se tienen que mantener informadas de las indicaciones de la autoridad, así como tengo que tener una identificación de cuál es la población que está en estado de vulnerabilidad y mostrar evidencia de que he implementado medidas de protección necesaria para estas personas. Es decir, que están en home office o que están en un lugar de la empresa que es más seguro, o algunas acciones, mostrar evidencia de qué acciones he hecho yo para saber, para estas personas, o por lo menos saber quiénes son mis personas en situación de vulnerabilidad. Eso es un requisito indispensable que va a ser auditado, puede ser auditado en una inspección. Dentro de las medidas de ingenierías, otro requisito indispensable es que mi proceso productivo, que todas las personas en toda la empresa estén a 1,5 metros de distancia. Y esto, ¿cómo lo puedo hacer de diferentes formas dependiendo cómo es mi empresa o qué proceso tengo? Ya veíamos que
modificar el layout de maquinarias, modificar la estructura de oficinas para hacer que estemos en una distancia de 1.5 por lo menos, ¿no? Esta es una medida indispensable. Dentro de las administrativas que son indispensables, tenemos que es indispensable tomar la temperatura corporal al ingreso y egreso de los trabajadores y visitantes a la empresa. Y no es tomarla por tomar, sino que una vez que la tomo, si detecto que hay alguien que tiene arriba de 37.5 grados de temperatura centígrados, tengo que aislarlo, ¿no? Restringir el acceso a estas personas. Y tengo que llevar una bitácora de que estoy haciendo eso, ¿no? Es la manera en que puedo tener un registro, una evidencia. Indispensable también que tengamos lineamientos para el control de proveedores, es decir, que les exijamos una sana distancia y el uso de equipo de protección personal para entrar a la empresa. Y en todas las áreas indispensable tener un programa de limpieza y desinfección. Ya veíamos qué es la limpieza y qué es la desinfección, y ese programa debe de contener todas las áreas que son de tacto común entre los empleados, por ejemplo, escritorios, o si es una empresa de fabricación, la maquinaria, todo tiene que haber una limpieza, un programa de limpieza y desinfección diaria. Desinfectamos, ya lo decíamos, con una solución y lavamos con agua y jabón. Se recomienda quitar, esto ya son recomendaciones, se recomienda quitar zonas que sean, que propicien el contacto del mismo objeto muchas personas, como pueden ser dispensadores de agua, entre otros equipos que puedan propiciar el contacto, ¿no? Los dispensadores los podemos cambiar por agua embotellada, aunque también va a la parte de la contaminación. Dentro del equipo de protección personal es indispensable que a todas las personas, los trabajadores, se les provea de cubrebocas, protección facial ocular, dependiendo del riesgo del puesto. Pero lo más importante es el distanciamiento social. Siempre lo menciono, el mejor cubrebocas es estar a 1.5 metros de distancia. Eso es lo que tenemos que buscar siempre como líderes de una organización en las empresas. Y también es indispensable que la empresa cuente con agua, jabón, toallas desechables de papel y alcohol al 60% o gel desinfectante. Eso es obligatorio para todos los centros de trabajo. Así como tener un programa de capacitación, sobre todo para el personal directivo o patrones de las acciones de la empresa para evitar las cadenas de contagio. Esto es obligatorio. Para este programa de capacitación o esta capacitación pueden entrar a CleanIMSS, donde vienen bastantes cursos que pueden tomar en línea, o bien pueden buscar cursos por otros lugares, pero siempre que sean de fuentes confiables. Por último, dentro del tema de promoción a la salud, este acuerdo menciona como indispensable para micro y pequeña, dentro de los 15 medidas que veíamos que son indispensables, contar con un instrumento para identificar síntomas de contactos en el trabajo y comunitarios. Ya veíamos lo que es comunitario y lo que es en el trabajo. Este instrumento puede ser un checklist o un checklist donde vengan los síntomas y se lo estemos aplicando a los trabajadores para monitorear o identificar síntomas de manera temprana, que ya veíamos los más importantes: fiebre, dolor de cabeza y tos seca. Por último, tenemos que tener una guía de actuación o un documento que tenga todos los pasos a seguir en caso de que se confirme un contacto de trabajo una persona con enfermedad de COVID, o que una persona manifieste o se sospeche de enfermedad de COVID. Tenemos que establecer de manera documentada todo lo que tenemos que hacer. Y ya sabemos, lo primero es un aislamiento y una supervisión o monitoreo de la evolución de los síntomas. Y las personas, si se tiene un caso de es aislamiento o fuera de la empresa hasta que la persona se presente totalmente, se confirme que
que no presenta la enfermedad, y si la presenta hasta que esté totalmente asintomática, es decir, que ya no presente ningún síntoma, y se puede volver a realizar la prueba para saber si aún tiene la enfermedad o no, pero bueno, esta guía de actuación tiene que tener todos esos pasos que ya veíamos que tenemos que hacer en la empresa cuando se confirme un contacto de trabajo, un posible persona enferma, ¿no? Muchas gracias, Anaí. Mira, por tiempo vamos a leer hay muchas preguntas, pero vamos a... De hecho, ya finalicé prácticamente. Sí, gracias. No, te comento que por tiempo no se van a leer todas las preguntas. Okay. Es muy amplio el tema, pero aquí nos están generando algunas. Dice, un trabajador mayor de 60 años que labora en el giro de construcción realizando bloc de concreto, ¿debe presentarse a laborar o está exento por de edad para elaborar? Se aconseja a la empresa que identifique a las personas vulnerables y que la misma empresa adopte las medidas que pueda en pro de ayudar a esta persona. Es decir, si la empresa puede exentar de las actividades a este trabajador sin quitarle obviamente su salario hasta que estemos en una etapa verde, pues lo debería de hacer la empresa, ¿no? Es lo que se recomienda, identificar a las personas que están en riesgo de vulnerabilidad o que son más vulnerables para adoptar medidas la empresa hacia ellos. ¿No se escuchó mi pregunta? No. Conforme a los protocolos que se estuvieron mencionando para regresar a la nueva normalidad de trabajo, cómo estar bien rasurados, usar cubrebocas, etcétera, ¿nos podría decir cómo se aplicará esta medida? Tiene que haber veíamos las que son indispensables, que son las que mostré aquí en las tablas. No aparece algo al respecto de el vello facial, sin embargo son recomendaciones. Hay N cantidad, les comentaba, estas son indispensables, pero hay 40 más recomendadas para empresa micro y pequeña. Y ustedes saben si aplican las indispensables o aplican todas. Y también hay otras recomendaciones que emite la OMS o la Secretaría de Salud y que podemos aplicarlas en el centro de trabajo o no. De la parte, cómo aplicarlas es estableciendo la política, documentar la política, comunicarla y que este comité o responsable de este seguimiento de la implementación de protocolos realice una supervisión. Esta supervisión puede ser visual, con un checklist, bueno, una política debe ir acompañada por una sanción o una restricción del ingreso si no acatamos estas medidas. Nos quedan un poquito más. Vamos. ¿Cuándo se detecta un trabajador con síntomas? ¿Aún así la empresa está obligada a seguirle pagando de manera íntegra el salario? ¿El IMSS no participará en otorgar incapacidad? Sí, ya veíamos que cuando la persona sea sospechosa, sí recae en la empresa. Cuando la persona es confirmada, puede ser ya como enfermedad general, y aquí entra la incapacidad del IMSS como enfermedad general al 60% y como enfermedad de trabajo al 100%, con los cargos respectivos a la prima al patrón. Pero si la persona es sospechosa, sí recae en la empresa el seguirle pagando en el tiempo que está aislada, ¿no? Que hasta que se confirme si presenta o no la enfermedad.
Muchas gracias. Por último, dice, mi negocio es un consultorio de psicología. Hemos estado consultando por Zoom, pero las pacientes ya me están pidiendo consulta presencial. Somos 2 personas y llegarían 2 pacientes cada hora, es decir, se van esos 2 y llegan otros 2, solo se cruzarían en el área de recepción y nos llevará más de 10 minutos estar juntos. ¿Puedo dejarlas así o les doy un tiempo de 30 minutos entre cada consulta? Si existe, si el espacio da para una distancia de 1,5 entre el recepcionista, el psicólogo y 2 pacientes, serían 4 personas. Si el espacio da para que estén a una distancia, puede hacerlo, y si no, pues sí, sería una medida administrativa y el implementar ese espacio de media hora. Y recordemos que no funcionamos hasta que estemos en naranja, porque no somos actividad esencial. Y por último, el pilón. Ya existe un protocolo para la apertura del sector restaurantero. ¿Por qué reinician operaciones el día 7 de este mes? Este protocolo es para todos. Estas medidas es para empresa, se divide por tamaño y es para todas, todos los giros. Veíamos acá en el campo de aplicación, decía para empresas de manera general. Entonces, dependiendo del tamaño, son, por lo menos tengo que aplicar estas 15 que mencioné aquí en las tablas, y lo demás son recomendaciones. Hay recomendaciones muy específicas para el sector restaurantero de cómo establecer la sana distancia y que tiene que ver con el aforo de los comensales y de la limpieza y desinfección. Hay ya recomendaciones más específicas donde el IMSS ha publicado unas fichas donde vienen recomendaciones. Junto con estas diapositivas les puedo enviar las fichas y les voy a enviar el documento donde viene estas tablas, donde vienen los requisitos indispensables. Entonces, el restaurante, si es micro y pequeño, tiene que aplicar estas 15, si es mediano, tiene que aplicar las 15 que le aplican como menos, y si es grande, tiene que aplicar las 15 que le aplican como menos. Y bien puede aplicar todas las que son recomendadas, las que el comité o el responsable o el patrón del restaurante identifique como necesarias o importantes para establecer el distanciamiento social. Muchas gracias, Anaí Martínez. Agradecemos a nombre de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado tu participación y compartirnos este amplio tema que está día a día en nuestro país. El tema de protocolos sanitarios para la reapertura de centros de trabajo impartido por la licenciada Anaí Martínez. Muchas gracias, quédense en casa y puro Sinaloa. Gracias. Hasta luego.